Chicos, chicas, bienvenidos a American Farming, el videojuego de agricultura que está siendo desarrollado por la compañía Squid Build. Amigos, en el día de hoy tengo información que compartirles con respecto al lanzamiento de este videojuego y del progreso del videojuego. También hoy te voy a mostrar nuevas características y nuevos sistemas que han sido añadidos a este videojuego. Adicionalmente también vamos a ver una nueva marca que está ya en el videojuego y bueno, te voy a dar muchísima información sobre el juego. También vamos a hablar un poquito de lo que se está diciendo, lo que está corriendo por la comunidad, que este juego va a superar al Farming Simulator 23 de Giant Software. Bueno, eso es un tema bastante amplio y que a lo largo del video, todo lo que te voy a mostrar, tú te vas a dar cuenta de el porqué y el motivo por el cual la gente, inclusive yo últimamente me estoy convenciendo de que sí, de que este juego puede superar al Farming Simulator 23. Y bien amigos, empezamos de inmediato con el título de este video, lo que tú viniste a ver. Ya lo siguiente, si te interesa el video, pues te quedas. Si no, pues vamos a decirte de inmediato la información que tenemos con respecto al lanzamiento del juego. Bueno, recientemente el día de ayer nos lanzaron esta publicación en la cual nos dan a conocer nuevos sistemas, nuevos métodos de trabajo en el juego y también nos dieron a conocer algo más importante aún, ¿vale? Que empiezo de inmediato diciéndotelo. Es básicamente lo siguiente: tenemos un equipo haciendo extensas pruebas betas. Lo que significa, chicos, de que el juego ya está en pruebas betas. Evidentemente esto es cerrado entre el equipo de desarrollo, no es una beta abierta del público en general, claro que no, pero sin embargo ya nos da un vistazo y nos dan a conocer de que el lanzamiento está cada vez más cerca. Yo espero de que el juego salga por lo menos dentro de los 2 próximos meses que vienen del año, o bueno, esperemos pues que salga pronto. Pero bueno chicos, ya sabemos de que el juego está en pruebas betas, ya iniciaron sus testeos y esperemos de que salga bien eso. Evidentemente ya sabemos que con Android pues siempre va a haber el temita ese de la compatibilidad. Como sabemos hay muchísimos teléfonos y también pues hay una comunidad de gama baja que pues quiere el videojuego y bueno, veremos si los desarrolladores les entrega un juego bastante bueno para la gente de gama baja, que recordemos que es súper más complicado hacer compatible un juego de estas categorías, de estas magnitudes. Y bueno, también pues esperemos de que el juego en dispositivos gama media alta también logre un rendimiento óptimo y que todos lo puedan disfrutar, porque claro, no todo el mundo tiene un dispositivo gama alta obviamente, pero bueno, en iOS seguramente pues como ya es costumbre, pues son pocos modelos y es muy fácil optimizarlos, y como ya sabemos pues el sistema operativo es más fácil de tratarse, ¿vale? Entonces chicos, dicho eso, pues vamos ahora a mostrarles un poco más del contenido que tenemos. Y lo que me llama la atención es que en esta nueva publicación nos dan un vistazo completo, o bueno, un vistazo un poco más amplio sobre el tema de la lechería o del ganado. Más que nada acá nos hablan de que, a ver, le voy a leer el detalle. Dice, un vistazo dentro de la granja de lácteos. Las vacas lecheras producirán leche y terneros. Ojito desde aquí, vamos a tener que comprar una vaca la cual va a producir leche de inmediato y también terneros que luego criaremos, ¿vale? Dice, los jugadores pueden transportar la leche a la cremería para vender con ganancias. Los terneros permanecen en chozas de parto durante 2 meses. Atentos chicos, porque los terneros desde que salen de la vaca no van directamente al campo, sino que se quedan en pequeños asentamientos como este para su crianza materna, podría decirse. Y bueno, durante los 2 primeros meses pasarán en un corral de ternera. Una vez que los terneros cumplen 10 meses, se convertirán en vaquillas. Luego a los 2 años se convertirán en vacas lecheras. Imagínate, tienen que pasar 2 años para poder que estas vacas te den una producción de leche. Increíble. Y luego también carne, porque también vamos a vender carne en el juego. Bueno, los jugadores deberán transportar al animal a la pluma lechera para que comiencen la producción de leche. Es decir, chicos, nuestra vaca no va a producir leche como por arte de magia,
como estamos acostumbrados en los Farming Simulator de Giant Software, sino que acá vamos a tener que transportar esta, o al menos en móviles. A ver, hago paréntesis aquí, que en móviles es que Giant Software nos tiene acostumbrados de que si las cosas pasan por arte de magia. Pero luego en computadora, pues obviamente Giant Software tiene toda la simulación del mundo y todos los sistemas que tú puedas buscar en un simulador de agricultura, ¿vale? Cerro paréntesis y continúo. Ok, acá las vacas vamos a tener que transportarlas hacia un sitio que ellos llaman la pluma en español, que es básicamente donde se les va a extraer la leche para luego almacenarla y después pues transportarlas para venderla. Fábricas no vamos a tener acá, Bueno, eso es de Farming 23. Y bueno, también nos dicen que las vacas lecheras también producen estiércol que se puede extender a través de los campos para obtener beneficios de fertilizantes. Como se los había comentado yo en anteriores videos, aquí hay un sistema de fertilización muy completa con purín, estiércol y otro tipo de fertilizantes, ¿ok? Bueno, y ahí nos dicen pues que ya está en pruebas beta. Bien, acá nos muestran otra imagen, chicos, que es de las vacas en el campo. Esto ya lo hemos visto antes. Algo que me llama la atención, chicos, es que no sé si es cosa mía, pero veo el juego como que con más gráficos. O no sé si es que mis ojos ya me están fallando, pero a ver, de textura el juego va muy bien, eso sí que es cierto, pero de vista completa, esto como que se ve bastante genial. Bueno, nos dan a conocer otra imagen también, que ya es la imagen que nos representa pues el sistema de crecimiento de los animales. Aquí como puedes ver, aquí como puedes ver, pues tenemos más que nada el nombre de la vaca, que no sé si es que le podemos personalizar el nombre o qué. Tenemos la edad del animal, tenemos el peso del animal también. Eso es algo que me llamó bastante la atención, y es que pues vamos a tener un sistema de simulación de animal muy completo, la verdad, o lo que se puede tener en móviles. Y luego vamos a tener el rango de productividad, ¿vale? Luego también nos presentan esta otra imagen, que es pues la leche ya almacenada aquí, y luego pues el transporte de la leche. Luego también nos presentan el fertilizante. Esto ya es data vieja, ya lo hemos visto anteriormente. Y bueno, chicos, ahora voy a mostrarte un poco más de todo lo que han ido revelando en todo este tiempo que yo no he traído contenido o información sobre este juego. Primero que nada, bueno, siguiente es este método de simulación que nos traen. Nos presentan el tema del secado del grano, chicos. Acá en este juego, como ya ellos lo mencionan acá en la leyenda, dice: así es como funciona el sistema de granos en la agricultura americana, en American Farming. El mapa de Iowa tiene 7 sitios de basura. Este es un error de traducción o una mala traducción, supongo. Pero acá nos dan a conocer que cada sitio tiene un secador de grano o un cubo de secado para usar antes de vender en el mercado. Los jugadores pueden elegir vender el grano húmedo, o bien pueden hacerlo directamente luego de secarse, ¿vale? Claro, si se vende el grano húmedo, pues se obtiene menos ganancia. American Farming se esfuerza para añadir realismo siempre que sea posible. Lo que he dicho antes, no todo puede ser posible porque claro, estamos en móviles. El secador de grano necesita ser encendido manualmente, chicos, en el sitio de la papelera para que el grano se seque. Bueno, no sé si este sea el tema, el sistema de secado que nos presentan, este de aquí o este de acá, o una combinación. Esto de acá indudablemente son 2 silos. Bueno, entonces, chicos, acá nos dan un vistazo de que en el juego vamos a tener el realismo ese de vender el grano húmedo o seco. Algo que en Farming Simulator 23 ni 20 tenemos. Porque pues allá simplemente vas al campo, trillas y vendes directamente, o lo vas a almacenar para vender luego, ¿vale? Bueno, acá pues más realista. Y luego pues acá está el tema del almacenamiento de granos, que esto ya lo hemos visto antes. Acá tenemos la temperatura de secado o de humedad. Esto ya se lo he mostrado antes. Y bueno, por acá... vale, creo que este es el sistema de secado. Esta máquina se enciende manualmente. Aquí estamos viendo un icono. Muy bien, genial. Y acá estamos viendo ya cuando sale, o... Sí, cuando está listo ya secado, ¿vale? Bueno, continuamos viendo más sistemas, chicos.
más cosas interesantes. Acá viene algo que te voy a comentar luego. Acá lo que nos muestran pues es el sistema de los cerdos. Como ya te he mencionado antes, pues los cerdos van a partir desde una cerda, mamá cerda, un cerdo de wow, de muchísimos metros de largo. No es cierto, pero sí es muy grande. Y bueno, luego pues salen cerditos que tenemos que criar hasta que lleguen a pesar 250 libras y estarán listos para su venta. No hay mucho que decir de los cerdos, es bastante sencillo, pero no deja de ser superior a los de Farming Simulator de Giant Software. Acá estás viendo lo que te he dicho, mamá cerda, cerditos, luego la crianza, luego la venta y bueno, por ahí nos vamos, chicos. Acá también tenemos el tema de la edad, del peso de los animales, todo muy completo, todo bien detallado. La capacidad del tráiler, claro, y vemos que vamos a tener un máximo de 60 cerdos. Está bien, lo considero normal, ¿no? Edad, nombre, peso y feed, bueno. También nos muestran por acá pues el sistema de almacenaje de cerdos. No, mentira, no sé qué es este, pero bueno. Ah, claro, acá tenemos el tema del estiércol que producen los cerdos, claro, las cargadoras frontales. Y acá pues el tema del purín. Bien, chicos, yo aquí hice un comentario en esta publicación, pero la verdad es que ya me sentía un poquito agobiado, ¿no? Yo comenté que con tantos spoilers ya me estoy aburriendo de tanto espera. Y siento que ya me sé todo el juego y nada que dan fecha de estreno. Pero es que, a ver, todo el mundo en esta publicación también como que se cansó y todo el mundo empezó a comentar: por favor, fecha de lanzamiento, por favor, el juego, cuándo en la Play Store, todo lo demás, ¿vale? Y bueno, pues creo que es natural. A veces uno se cansa de esperar tanto y bueno. A ver, por acá nos mostraron, chicos, un poco de la personalización de nuestro personaje, que como puedes ver es muy completa. A ver, yo voy a hacer un poquito aquí de énfasis en este sistema, porque es bastante completo, chicos, ya que tenemos muchísima vestimenta para nuestros personajes. Y aquí de inmediato nos damos cuenta de que tenemos dos sistemas de monetización, a ver, de dos finanzas en el juego: dinero que ganamos dentro del juego y monedas premium, contenido que se compra con dinero real. Como puedes ver, hay contenido que se compra con dinero real. Por ejemplo, acá esto, mira, puedes ver que se compra con dinero real, pero también me sale bloqueado. No sé si es que lo podemos obtener gratis en el juego avanzando en el modo de juego, o directamente es comprando simplemente. Pero bueno, chicos, acá estamos viendo muchísimos teachers, muchísimas prendas para vestir a nuestro personaje. Que me llama la atención, chicos, que las gorras pues tienen marcas reales del contenido que tiene el juego: blazer, case, versátil y muchísimas otras. La verdad es que viene muy bien porque bueno, agrega un poquito más de personalización al juego. Las camisetas pues también traen personalización de marcas reales. Y bueno, este es el tema del menú de personalización de nuestro personaje, que como te he dicho antes, vamos a tener en el juego un personaje en tercera persona el cual podremos vestir, ¿vale? Por acá también nos enseñan más cosas, chicos, más sistemas. Acá nos hablan del tema, déjame ver, leer esto, que esto sí no lo leí. Dice acá hay un vistazo más de cerca a algunas opciones de feed. Puedes descargar maíz y paja en el silo azul, que se convertirá en alimentación para ganado. Ah, ok, esto es procesamiento, muy bien. Las pacas de heno también están disponibles para alimentar al ganado. Para cerdos puedes descargar maíz y soja directamente en los cubos de alimentación. Bueno, ya sabemos con qué vamos a alimentar los cerdos y las vacas. Comprar alimentación para cerdos en la cooperativa. Oh, vale. Mira, esto es algo mucho más interesante. Farming Simulator pues no tiene esto. Podemos comprar alimento para los animales en las tiendas. Muy bien, eso es por si acaso pues no podemos cultivar todo el tiempo. Uno se cansa de cultivar a la final. Por último, una de las granjas de inicio tiene un pasto para que los animales pasten, automatizando parte de los requisitos de alimentación. Bueno, pues muy bien, chicos. ¿Te acuerdas que al inicio te dije que te ibas a dar cuenta en este video? Porque muchas personas, inclusive yo, ando pensando de que este juego va a superar a Giant Software con su farming de móviles. Y es que indudablemente esto trae más sistemas de simulación. Un verdadero simulator.
En lo que cabe para móviles, claro. Por si acaso hay alguien de PC ahí que diga cosas. Bueno, por acá estamos viendo más imágenes del juego, más contenido que podemos hacer en el juego. Y bueno, está espectacular. Siguiente, chicos. Por acá nos dan a conocer otra cosa que la verdad está muy bien dentro del juego, que son contenido de transporte del vehículo. A mí aquí me llama poderosamente la atención este equipo, chicos. Esta es una mesa o una cama baja, como tú la conozcas en tu país, que es para transporte de maquinaria pesada, pero de las gordas. Esto en Giant Software no ocurre en móviles. O sea, ellos yo no sé, no entiendo de verdad. Hace poco hice un gameplay, o creo que fue un directo, en el cual intenté transportar en Giant Software con Farming 23 una cosechadora normal de las gordas. Y su cama, su mesa de transporte de vehículo, pues no es de las anchas. Y debería ser de las anchas porque es un juego de maquinaria pesada, maquinaria gorda. Pero no, allá pues simplemente no meten esta máquina y ya está, ¿vale? Entonces pues otro punto ahí, ¿no? Otro punto más bien aquí, chicos. Pacas redondas. A ver, Giant Software, ¿qué traes con los jugadores de móviles? Bueno, pero acá pues estamos viendo de que, oye, un buen almacenamiento. Yo no sé, pero espero de que arriba de estas pacas también se pueda almacenar un poco más, porque se puede. En la vida real se hace y se puede. Y acá pues estamos viendo otro tipo de remolques que ya son más livianos para transporte de una maquinaria o de un tractor más liviano, más pequeño, que puede ser transportado por nuestro vehículo personal, que por cierto tenemos varios. Por acá otra imagen. Bueno, y acá, chicos, también nos muestran el tema que a muchos, inclusive a mí, me llamó poderosamente la atención, pero para este tiempo yo ya no estaba haciendo contenido del juego, noticias más que nada. Bueno, la tienda, el garaje del juego, chicos. Con esta cosa ya destruyeron a Giant Software en móviles. Lo destruyeron automáticamente. A ver, lo lanzaron por la borda. Mira, acá tenemos en este juego un sistema de personalización de nuestro vehículo. Tampoco vayas a esperar una personalización de body kit o cosas así como los car parking, etc. Pero sí que tenemos algo que Giant Software nunca metió en móviles y nunca va a meter, la verdad. Ya no, ya no creo. Tenemos personalización de llantas, de cabina y de accesorios. Y la línea, como puedes ver, sigue para abajo. Y no sé qué más se le pueda personalizar, la verdad. Supongo que defensas y todo lo demás. Muy bien, de verdad. Chasis, no sé, no se sabe, pero la línea sigue para abajo y no lo vemos. Bueno, también nos muestran otra imagen acá con los tractores. Menos personalización, pero podemos cambiar el tipo de rueda por lo que podemos ver aquí, chicos. Esto está increíble. También, otra cosa es que algunas herramientas, como puedes ver, se le puede cambiar el color. Esto es una cosa increíble. El garaje y la tienda de este juego está perfecta. Está muy pensada para el gameplay de nosotros, los jugadores. Para que la pasemos bien. Y bueno, ya por acá, pues una imagen extra ahí. Entonces, chicos, ¿te estás dando cuenta de lo que te estaba hablando? O sea, este juego, de verdad que en sistemas, en simulación, ya destrozó a Giant Software. Pero hay otro tema más importante que voy a hablar ahorita después de esto. Bueno, acá tenemos una marca nueva. Esta es una maquinaria de... no estoy seguro. Esta es una... Estamos en Kangar, licencia. Naren Grind Bagger te permite almacenar granos en cualquier lugar del campo. Ah, ya sé de qué es esta máquina, chicos. Esta máquina es prácticamente como un silo portátil. A ver, mira, voy a entrar aquí a la página. Y esta máquina es esto, mira. Esta máquina lo que hace es montar en los campos un silo. No sé si tengan una foto esta gente del funcionamiento de esta máquina. Creo que no. Mira, sí, aquí hay una. Esto es lo que hace esta máquina, es hacer esto en el campo. Mira, acá tú metes grano y aquí pues permanece secándose, no permanece húmedo, la verdad. Y está muy bien este sistema que acaban de agregar en el Farming 20, en American Farming. Más sistema, chicos, más simulación para nosotros los jugadores. Está perfecto. Me gusta muchísimo esperar nada más el lanzamiento de esta cosa. Ya por acá pues data vieja, esto ya lo vimos antes en un antiguo video. Y bueno, chicos, lo que te quería platicar era
que estamos viendo que American Farming está lanzando muchísimos sistemas, muchísima maquinaria, muchísimas novedades para los jugadores de móviles. Yo espero de corazón que el juego pues, pueda ser corrido por al menos la mayoría de dispositivos. No te esperes de que un juego con tantos sistemas, con tantas cosas que están metiendo, pues corra en todos los dispositivos. Y también espero de que el juego pues logre salir bien, porque la verdad es que tantas cosas, tantos sistemas, yo nunca lo había visto en móviles y me da un poquito de miedo de que, bueno, no es que yo ponga en duda a los desarrolladores, pero es su primer juego. Así que me da un poquito de miedito de que pues llegue a salir el juego con muchísimos errores o que de plano pues sea imposible correrlo para teléfonos gama media por lo menos. Pero a ver, aquí también hago paréntesis y digo una cosa. Los videojuegos móviles pues no están esperando a nadie. Han salido muchísimos títulos este año poderosos y que indudablemente no pueden ser corridos en teléfonos gama baja. Y ya tú dirás, Eder, Wanda Software. Bueno. Wanda Software, Trocker of Europa 3 apenas va pesando 500 megas. Y los juegos que están saliendo, pues oye, ya ninguno se baja del giga. Pero es que tanto contenido, bueno. Dicho eso, chicos, pues también te quiero presentar esto que se me estaba escapando, discúlpenme ahí. Este es un tráiler de un sistema que va a atraer muchísimos jugadores curiosos más que nada, quizás gente que no le gustan los farming, pero que vienen a explorar el mundo abierto que tiene el juego con contenido como este, o sea, contenido de disfrute ya de hobby en el juego. Claro, no todo es trabajo. Y como puedes ver, tenemos una vista primera persona también y muy buena. También la física del juego me gusta muchísimo. Y esto es un agregado, un contenido que es simplemente como que para relajarse ya cuando estás cansado de estar trabajando. Vienes acá y te relajas conduciendo un enduro o conduciendo un trimoto o un cuatrimoto, ¿vale? Y bueno, detallitos que impresionan, chicos. La verdad es que está bastante bueno tener en cuenta de que este va a ser contenido premium. Se tiene que comprar con dinero real. También tener en cuenta de que este juego va a salir de paga, ¿ok? Y lo informo, debí informarlo en principio para que todo el mundo lo sepa. Porque claro, no todos ven los videos hasta el final. Solo los que llegan hasta el final se enteran de lo bueno. A ver, chicos, esto es todo lo que tenía para informarle a ustedes sobre American Farming. Ya hacía rato de que no traía información del juego y acá tienen todo, chicos. Yo soy así, cuando voy a dar información, lanzo la bomba. Y bueno, chicos, dejamos el video por aquí. Ustedes en los comentarios terminan de complementar cualquier cosa que se me escape, cualquier comentario que quieran dejar, o una queja, o algo que dije mal y no te gustó. Vamos a debatir a los comentarios. Sin más, nos vemos en la próxima. A esperar American Farming, el juego que va a darle en la torre a Gian Software, chicos. Hasta la próxima. Chao.